No está cayendo, no está flotando. De repente, docenas de pequeños puntos de luz explotan detrás de su agrietada armadura de hueso blanco. Vaya. 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 Eso fue una explosión. Explosiones de huesos extremadamente pequeñas, pero increíblemente precisas. Kimimaro transformó la energía C4 Garuda que previamente había absorbido de Deidara y almacenada en sus células óseas en el sistema de propulsión más cómodo. Su cuerpo trazó una increíble línea en zigzag en el aire, rozando una roca gigante comparable a una montaña, y aceleró instantáneamente. Él no huyó. Su objetivo eran los 5 senderos del dolor, esparcidos por el campo de batalla, que también habían sido absorbidos por el cielo por la devastación planetaria y actualmente se encontraron en un estado de pérdida temporal de control. ¿Qué está haciendo? A lo lejos, el rostro de tiburón de Kisame mostró pura confusión por primera vez. Él no entiende. Ante un desastre natural tan devastador, en lugar de pensar en escapar, cargaron contra el enemigo. Nagato tampoco entendió. Vio claramente el rayo de luz blanca a través de los ojos de los otros paines. Eso no fue un ataque. Fue una especie de, indescriptible maniobra de alta velocidad con un propósito determinado. La figura de Kimimaro pasó rápidamente junto a Pain, quien quedó aturdido temporalmente por la destrucción de su núcleo. Ni siquiera le echó un vistazo. Una aguja de hueso, más delgada que un cabello, surgió silenciosamente de la armadura de su brazo, rozó el cuerpo de Paine y luego se retrajo instantáneamente. Tan rápido que es imposible capturarlo una simple vista. Nueva muestra de células detectadas, reino animal. Análisis de la función genética. División del alma y contratos psíquicos avanzados, inversamente correlacionados con la capacidad de extracción del alma del reino humano, comienza la construcción del modelo. El cuerpo de Kimimaro estalló en llamas una vez más, utilizando el techo caído de un templo como trampolín para virar en otra dirección. Ese es el reino de los fantasmas hambrientos, Pain. Otro encuentro casual. Otro raspado silencioso. Nueva muestra de célula detectada, reino de los fantasmas hambrientos. Análisis de la función genética. Absorción inversa de los chakras, relacionada con la conversión de energía con la fuerza repulsiva barra atractiva del camino celestial, el camino Asura. El reino del infierno. Era como un bailarín elegante pero despiadado, realizando su propia danza que mata de Dios en este escenario llamado el cielo se derrumba y la tierra se hace añicos. Con cada maniobra y cada giro, calculaba con precisión la trayectoria de cada roca que caía. Cada vez que se acercaba, cada vez que saqueaba, era como si el cirujano más eficiente estuviera cortando el tejido que necesitaba en la mesa de operaciones. Trató los 6 caminos del dolor como preciosos sujetos experimentales esparcidos por todo el campo de batalla. Trató el preciado cuerpo divino de Nagato como un banco de genes que podía usar a voluntad. En la torre, Nagato observó a través de la perspectiva de Paine cómo la figura blanca se movía libremente a través del apocalipsis que había creado, raspando tejido de su cuerpo una y otra vez. Ese intenso dolor y esa ira que emanaban de lo más profundo de mi alma se habían transformado de alguna manera silenciosamente en otra emoción. Un temblor, primordial que nunca había experimentado desde que obtuvo el Rinnegan. Eso no era miedo al enemigo. Eso era una oveja, viendo a un ser vestido con piel de oveja, pero sosteniendo un bisturí, sonriendo y discutiendo cómo realizar la edición genética, rápido. Ve a ver al señor Kimimaro. Neji fue el primero en reaccionar. Entendió. El señor Kimimaro no buscaba la muerte ni se aferraba a la lucha. Él está, cosechando las recompensas. Incluso al final de esta batalla, continuó su camino, incorporando todo lo de valor a su sistema de conocimiento. Caminar. Con un gruñido bajo, Uchiha hizo que el esqueleto de Susanoo se hinchara repentinamente, empujando con fuerza varias rocas gigantes para despejar un camino para el equipo. El enorme cuerpo de sabio de Jugo se transformó en el escudo más fuerte, cargando al frente. Después de que Kimimaro raspara la última muestra del camino infernal del dolor y recolectara todos los fragmentos genéticos de las habilidades de los 6 caminos del Rinnegan, la energía C4 en su cuerpo, que servía como propulsor, finalmente se agotó. Se detuvo en el aire y echó una última mirada a Pain, quien estaba siendo protegido por Conan en la distancia. Mapa genético de Rinnegan, 98% completo. El 2% restante son los propios genes de Nagato, eso es suficiente. Kimimaro desactivó las notificaciones del sistema.
Después de completar sus tareas finales de propulsión y muestreo, la armadura ósea que rodeaba su cuerpo agotó su energía, se hizo añicos poco a poco y se convirtió en un polvo blanco que se alejó flotando. Abajo se veía un cuerpo también cubierto de grietas y chorreando sangre. Con sus últimas fuerzas agotadas, se desplomó desde el aire hacia los escombros y la tierra interminables que había debajo. Atrápalo. Un rugido. En el momento crítico, la enorme mano de Hugo atrapó firmemente su cuerpo que caía. Retiro. Sin la menor vacilación, Uchiha-Mon emitió la única orden. Todo el equipo de Pandora, escoltando al inconsciente Kimimaro, se retiró rápidamente hacia la frontera de la Tierra del Agua Caliente sin mirar atrás. Alto en el cielo, el dolor, el sendero de Eva, flotaba en silencio. Observó cómo el grupo, que llevaba la figura de Kimimaro, desaparecía entre el humo y el denso bosque, sin ordenar persecución. Nagato miró fijamente en la dirección donde Kimimaro había desaparecido, con los ojos fijos en él. Por primera vez, comenzó a vacilar en su identidad como dios. Por primera vez, sentí una mezcla incontrolable de anhelo y miedo hacia una persona. Capítulo 116. El botín silencioso. La tierra del país del agua caliente está gimiendo. La enorme mano de Hugo sostenía firmemente a Kimimaro, cuyo cuerpo, antes indestructible, ahora era de una suavidad escalofriante. No sentí el familiar soporte esquelético, solo el líquido tibio que le impregnaba la palma. Por aquí. La voz de Uchiha-Mon atravesó el aire caótico. Su esqueleto Susanoo ya estaba destruido, pero sus ojos del Mangekyo Sharingan se fijaron en un camino hacia la supervivencia en el mundo en colapso. Los cuatro del sonido siguieron inmediatamente, y la música de flauta de Tayuya ya no era una ilusión, sino que se convirtió en ondas de sonido de alta frecuencia, que sacudieron las rocas que caían frente a ellos. En la visión del Byakugan de Neji, el flujo de chakra era extremadamente caótico. Ya no intentaba identificar al enemigo, sino que concentraba toda su energía en evitar las rocas mortales que caían del cielo, guiando al equipo hacia las zonas más seguras. Nadie habló. La orden de retirarse estaba grabada en el instinto de todos. Protege al hombre que ha caído en coma. Esta es su única creencia en este momento. Los miembros de Pandora se lanzaron hacia el bosque lejano como flechas lanzadas desde un arco, dejando atrás el campo de batalla que se había convertido en un purgatorio, junto con la figura de Dios flotando en el aire. En lo profundo de una cueva escondida entre enredaderas y rocas. La fogata parpadeaba, iluminando los rostros solemnes pintados en las paredes de la cueva. Kimimaro fue tendido sobre una piel de animal seca. Su armadura ósea había desaparecido por completo, y su traje de combate blanco estaba hecho jirones y manchado con una mezcla de sangre seca y fresca, adherida firmemente a su cuerpo. Innumerables heridas profundas, dejando al descubierto los huesos, cubrían todo su cuerpo. En los peores lugares, el tejido muscular estaba al revés, e incluso se podía ver los órganos internos latiendo lentamente. Su cuerpo, después de haber resistido el ataque más fuerte de todo el equipo y luego haber accionado como núcleo para destruir el planeta Tierra con la explosión, estaba al borde de la desintegración. Él, todavía respira. La voz de Ozuki Suigetsu sonaba algo ronca. Se agachó junto a Kimimaro, con el dedo extendido a 1 centímetro de su nariz, sintiendo la tenue, casi imperceptible, corriente de aire. Hugo permaneció en silencio, simplemente sentado sobre la cabeza de Kimimaro, con su enorme cuerpo bloqueando la mitad de la entrada de la cueva. Cualquier luz o sonido que quisiera entrar debía atravesarlo primero. Neji retiró su Byakugan y se frotó con cansancio los ojos doloridos. Acababa de observar atentamente el flujo de chakra dentro del cuerpo de Kimimaro, algo que nunca antes había visto. El sistema de chakra estaba casi completamente apagado, pero cada célula mantenía una actividad mínima y extraña. No murió. Estaban esperando. ¿Qué clase de monstruo es esta cosa? Tayuya, agarrando su flauta, tembló con asombro apenas disimulado por primera vez mientras maldecía. Observó con sus propios ojos cómo Kimimaro se dirigía hacia el sol negro, y ella misma desató su ataque sónico más potente contra él. En su mente, ese acto equivalía a un suicidio. Pero no solo no murió, sino que además logró completar aquella increíble cosecha en esas circunstancias. Uchiha-Mon se apoyó en la pared de la cueva, con los ojos cerrados, y una lágrima de sangre resbaló lentamente por su ojo fuertemente cerrado. El uso excesivo de Amaterasu había vuelto a deteriorar significativamente su vista. Pero lo que se repetía en su mente era la imagen de Kimimaro moviéndose libremente a través del desastre apocalíptico, raspando con precisión muestras de los 6 caminos del dolor. Eso no fue una batalla.
Fue un saqueo absoluto de valor que trascendió el combate. En el mundo de Kimimaro, incluso el castigo divino es simplemente un telón de fondo para ampliar su base de conocimientos. Esta constatación, más que el abrumador poder que Pain mostró, hizo temblar a Uchiha y Mon. Justo cuando la cueva cayó en un silencio sepulcral y todos se asfixiaban bajo la pesada atmósfera, nadie notó que el dedo índice derecho de Kimimaro, que estaba colocado a su costado, se movió muy levemente. Su cuerpo estaba llegando a su límite, pero su conciencia estaba más activa que nunca. En la percepción de Kimimaro, estaba flotando en un universo compuesto de innumerables puntos de luz y líneas oscuras. Aquí no hay subidas ni bajadas, izquierdas ni derechas, solo un torrente interminable de información. Se detectan múltiples muestras de genes de alto orden, lo que inició un análisis de alineamiento cruzado, ejemplo 1. Reino animal. Función genética. División del alma y contrato espiritual avanzado, ejemplo 2. Reino de los fantasmas hambrientos. Función genética. Absorción inversa de chakras, ejemplo 3. Sendero Asura. Función genética. Biomecánica del cuerpo, ejemplo 4. El camino humano. Función genética. Lectura y extracción de la inteligencia del alma, ejemplo 5. Reino infernal. Función genética. Reparación y resurrección del alma, ejemplo 6. El camino del cielo. Función genética. Manipulación de la gravedad y la repulsión. Las indicaciones del sistema ya no eran palabras frías, sino que se transformaron en cadenas lógicas claras que se desarrollaban en lo profundo de su conciencia. 6 habilidades completamente diferentes, incluso contradictorias, exhiben una sorprendente consistencia a nivel genético. Todas provienen de la misma fuente fundamental. Un supergrupo genético que combina la energía espiritual de la liberación Yin del clan Uchiha con la energía vital de la liberación Yang del clan Senju. Sin embargo, esta integración no es perfecta. Es demasiado poderoso, tan poderoso que ningún cuerpo de carne y hueso puede soportarlo por completo. Por lo tanto, Nagato necesitaba dividir este poder en 6 cuerpos diferentes, convirtiendo cada cuerpo en un expresor de una habilidad específica. Ya veo, no son 6 habilidades, sino 6 aspectos de una habilidad. La conciencia de Kimimaro dejó escapar un suspiro de complicidad. Los 6 caminos del dolor no son 6 poderosos ninjas. Desde el principio, fue una red de servidores biológicos distribuida, diseñada para albergar el Rinnegan. Advertencia. Los signos vitales del sujeto están por debajo del umbral y la actividad celular está disminuyendo rápidamente. Plan de reparación generándose, opción 1. Proliferación y reparación celular convencional. Tiempo estimado. 72 horas. Existe riesgo de interrupción durante el proceso de reparación. Opción 2. Compensación de emergencia por regeneración ósea. Consumiendo todo el chakra de reserva, utilizando el principio de codestrucción de huesos de ceniza, algunos tejidos corporales no críticos se descomponen en energía básica, priorizando la reparación de los órganos centrales y el sistema nervioso. Tiempo estimado. 3 horas. Tras la reparación, el individuo entrará en un estado de debilidad extrema, pero recuperará la movilidad básica. Afuera, dentro de la cueva. Su cuerpo, se está enfriando. La voz de Shuiyue tenía un dejo de pánico. Todos se reunieron inmediatamente alrededor. Pudieron ver claramente que las heridas de Kimimaro habían dejado de sangrar, pero su piel también había perdido todo color, volviéndose pálida como la de un muerto. Señor Kimimaro. Rugió Jugó, a punto de transferirle su chakra sabio. Etc. Neji lo agarró y lo inmovilizó. Mirar. Bajo la tensa mirada de todos, una capa muy fina de hueso con venas grises comenzó a emerger del corazón de Kimimaro. No era resistente, e incluso algo frágil, pero una vez que apareció, se extendió hacia las extremidades y huesos de Kimimaro a una velocidad visible a simple vista. La carne expuesta, los vasos sanguíneos rotos e incluso los órganos internos rotos estaban todos conectados de una manera extraña bajo esta capa de hueso gris. Es como un trozo de porcelana rota que se vuelve a pegar con pegamento invisible. El cuerpo de Kimimaro está sufriendo un proceso de autorreparación que ellos no pueden comprender. En la conciencia de Kimimaro, eligió la opción 2 sin dudarlo. Implementar. Al segundo siguiente sintió que su cuerpo era devorado. Las fibras musculares de las piernas y parte del tejido adiposo del abdomen, bajo la dominante capacidad de procesamiento del hueso de ceniza que todo lo mata, se transformaron en la energía más pura y se dirigieron hacia el corazón y el cerebro dañados. El dolor insoportable llegó, pero su conciencia se volvió más clara.
Compleción del mapa genético al 98%, simulando el 2% final, usando el gen Uchiha, Sharingan, como plantilla y el gen Senju, cuerpo sabio, como material, comienza una simulación de fusión virtual. Ese universo, compuesto de puntos de luz y líneas oscuras, comenzó a girar violentamente. Toda la información sobre el Rinnegan se está reorganizando y recombinando alrededor de un centro invisible. La conciencia de Kimimaro fue envuelta por este torrente y, por primera vez, presenció el nacimiento del Ojo de Dios con tanta claridad. Eso no fue creación, sino un accidente genético increíblemente ingenioso, aunque intrincadamente coincidente e inevitable. En lo alto de la torre, Nagato tosió una bocanada de sangre, que salpicó el panel de control que estaba frente a él. Nagato. Xiaonan inmediatamente dio un paso adelante para ayudarle a levantarse. Nagato agitó su mano, sus ojos fijos en el bosque distante que había vuelto a la paz. La devastación planetaria fue destruida y la muestra de los 6 caminos del dolor fue confiscada. Después de la vergüenza y la ira de la derrota, una emoción más profunda se apoderó de su corazón. Era miedo, pero también y emoción. Xiaonan. Habló con voz ronca. Transmitan la orden. Todos los miembros de Akatsuki, cesen temporalmente todas las operaciones. Xiaonan quedó desconcertado. ¿Por qué? ¿No vamos a perseguirlo? Kimimaro debe estar gravemente herido ahora mismo. No podemos alcanzarlo. Nagato negoció con la cabeza, una luz compleja parpadeó en su Rinnegan. Y he cambiado de opinión. Alguien que pueda analizar mis ojos a nivel genético, e incluso destruir la estrella explosiva de la Tierra, matarlo sería un desperdicio. La voz de Nagato era suave, pero tenía una decisión innegable. Lo quiero. Una ultranza. Mientras tanto, a decenas de kilómetros del campo de batalla, una planta carnívora crecía lentamente del suelo bajo un gran árbol. Su rostro, con sus llamativos rasgos en blanco y negro, revelaba un asombro extremadamente humano. En realidad, reciclaron el Rinnegan como material, dijo Zetsu Blanco en un tono parecido a un aria. Ese chico llamado Kimimaro es, mucho más interesante que Orochimaru, respondió Zetsu Negro en voz baja. Este asunto debe ser informado a Obito inmediatamente. Capítulo 117 El plan de Dios. En lo más profundo de la conciencia de Kimimaro, la tormenta genética virtual estaba llegando a su etapa final. Advertencia. La fusión forzada de genes utilizando el modelo actual dará como resultado una tasa de colapso de la cadena genética del 99,99%. Se está desarrollando la solución revisada, introduciendo la variable chakra externo de alta dimensión, reconstrucción del modelo, la corriente de datos negra que representa el poder espiritual de la liberación yin del clan Uchiha y la corriente de datos verde que representa la energía vital de la liberación yang del clan Senju ya no chocaban violentamente, sino que se retorcían, estiraban y tejían a la fuerza bajo un campo de fuerza invisible de terceros. Era una estructura llena de paradojas y desarmonía. Posee vida, pero tiende a la aniquilación. Puede crear, pero también destruir. La conciencia de Kimimaro vio este feo pero magnífico paisaje genético, y un solo pensamiento atravesó todo el caos. Veo. No es una integración, es un complemento externo. El poder del Rinnegan de Nagato no proviene únicamente del despertar de su linaje. Más bien, utiliza la inmensa fuerza vital y el chakra del clan Uzumaki como servidor y los genes de los clanes Uchiha y Senju como sistema operativo para ejecutar a la fuerza un software externo llamado Gedomazo. El software es demasiado grande y el sistema operativo está lleno de vulnerabilidades, por lo que se bloquea con frecuencia e incluso queda el hardware. Nagato no es un dios. Era solo un mortal que estaba sentado en el vehículo de un dios, pero ni siquiera tenía licencia de conducir. Tasa de finalización del mapa genético 99%, simulación del plano final completada. Análisis de los módulos funcionales centrales del Rinnegan completado. Módulo de manipulación de gravedad / repulsión, camino celestial, módulo de procesamiento de información del alma, camino humano / camino infernal, módulo de conversión inversa de energía, camino del fantasma hambriento, módulo de modificación biológica, camino asura, módulo de protocolo avanzado de comunicación espiritual, camino animal. Conclusión. Se trata de una arquitectura de sistema distribuida incompleta, con riesgos de latencia fatal y de punto único de falla. El tono frío e impersonal del sistema de notificación, en la mente de Kimimaro, componía el juicio más despiadado sobre el poder de los dioses. Al momento siguiente, un agotamiento interminable y un dolor insoportable arrancaron su conciencia del mar de datos al fango de la realidad. Dentro de la cueva.
La capa de hueso gris que cubría el cuerpo de Kimimaro se iba disolviendo poco a poco, convirtiéndose en volutas de humo que flotaban en el aire. A medida que el tejido óseo retrocedió, sus heridas originalmente espantosas se habían curado por completo, pero la nueva piel tenía un aspecto pálido y enfermizo, cubierta con una densa roja de cicatrices rojas, como una fina pieza de porcelana que no se hubiera podido cocer. Su cuerpo ha regresado. Pero el poder que sostenía el cielo y la tierra también desapareció. Señor Kimimaro. Jugó fue el primero en notar el cambio. Se inclinó hacia adelante y extendió la mano con cautela, aunque no se atrevió a tocarla. Los párpados de Kimimaro se movieron violentamente unas cuantas veces y luego se abrió de golpe. El mundo está borroso, con doble imagen y lleno de ruido. Pero aún así logró detectar inmediatamente las figuras que lo rodeaban. Kimimaro. Estás despierto. Las exclamaciones de Mizuki y Tayuya se mezclaron. Kimimaro no respondió a su preocupación. Abrió la boca y unas cuantas sílabas roncas salieron de su garganta reseca. Las muestras, las que coseché, ¿dónde están? El aire dentro de la cueva pareció congelarse instantáneamente. La boca de Shuiyue se abrió, parecía como si hubiera visto un fantasma. ¿Muestra? En serio. Casi mueres. Parece como si Anzola Salamandra te hubiera lamido por dentro y por fuera. La mirada de Kimimaro se movió lentamente hasta posarse finalmente en Suigetsu. Sus ojos esmeralda no reflejaban emoción alguna, solo puro análisis y escrutinio. Shuiyue sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al ver su mirada e instintivamente dio medio paso hacia atrás. Deja de decir tonterías. La voz de Kimimaro seguía débil, pero su tono autoritario no dejaba lugar a réplicas. Tráelos aquí. Uchiaimon sacó silenciosamente de su bolsillo varios tubos de ensayo sellados con un material especial. Dentro había unas gotas de sangre viscosa que exudaban un aura siniestra. La mirada de Kimimaro se dirigió inmediatamente hacia él. Hikaru, Neji repitió. Mírame con tus propios ojos. Dime todos los datos que puedas ver. Actividad celular, vías de circulación de los chakras, densidad ósea, velocidad de reacción neuronal. Hacer. Los dos intercambiaron una mirada, ambos viendo sorpresa e incredulidad en las reacciones del otro. Neji respiró profundamente, con las venas llenándose las comisuras de los ojos, y activó su Byakugan una vez más. El Mangekyo Sharingan de Uchiaimon también comenzó a girar lentamente. Unos segundos después, Neji habló primero, su voz temblaba por la sorpresa. Tus canales de chakras y están casi completamente cerrados. Pero cada célula de tu cuerpo sigue realizando un nivel de ciclo de chakras por sí sola. Están consumiendo el tejido óseo restante como energía. Uchiaimon continuó, su voz aún más baja. La estructura de tu cuerpo está experimentando una especie de reestructuración que no puedo comprender. Los huesos impulsan los músculos, y los músculos protegen los nervios. Esto desafía el sentido común. No, esto no desafía el sentido común, los corrigió Kimimaro con calma. Es simplemente una forma más eficiente de usar la energía. El precio de romper las reglas se está convirtiendo temporalmente en las propias reglas. Intentó sentarse apoyándose en el suelo, pero su cuerpo estaba demasiado flácido para obedecerle. Jugó inmediatamente, dio un paso adelante y apoyó su espalda con sus manos anchas. Kimimaro se apoyó en la mano de Jugó, finalmente capaz de mirar a su subordinado a los ojos. ¿Viste ese hechizo? ¿Crees que es el poder de Dios? Hizo una pausa y una sonrisa profundamente inquietante apareció en su rostro pálido. Lo que vi fue una obra maestra fallida. Una máquina hermosa y potente, pero llena de defectos. Al ver las expresiones desconcertadas en los rostros de todos, explicadas de la manera más sencilla posible. Imaginemos un motor capaz de destruir el mundo, pero demasiado potente para que quepa un solo coche. Así que los diseñadores desmontaron los pistones, el turbocompresor, la caja de cambios, etc., del motor y los instalaron en 6 coches averiados. Estos son los 6 caminos del dolor. El problema nunca ha sido la potencia del motor, sino que esos 6 coches arrancados podrían desmoronarse en cualquier momento. Lo que es aún más ridículo es que el piloto, llamado Nagato, ni siquiera tiene un manual de reparaciones. Estas palabras cayeron como un rayo, explotando en la mente de todos. En palabras de Kimimaro, el castigo divino enviado por los dioses se convirtió en un accidente de ingeniería que podía entenderse, analizarse e incluso reproducirse.
La serenidad con la que bajaron a los dioses de sus pedestales y los diseccionaron en la mesa de disección les produjo un escalofrío que recorrió lo más profundo de sus almas, incluso más que la propia estrella de explosión de la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Tayuya con dificultad. Akatsuki sin duda volverá. Kimimaro tosió violentamente y un hilo de sangre se derramó por la comisura de su boca. Lo limpió casualmente con su dedo, mirando el rojo en la punta de su dedo sin ningún cambio en sus ojos. Aquí tienes. Genial. Necesito más datos clínicos. Le dio la orden a Chongwu. Ayúdame a levantarme. Con la ayuda de Hugo, finalmente logró sentarse con las piernas cruzadas. No nos vamos. Las palabras de Kimimaro sorprendieron a todos. Debemos completar nuestra propia actualización de hardware antes de que el enemigo vuelva a llamar a la puerta. Sacó un pergamino en blanco de su bolsa de herramientas ninja, lo expandió en el suelo y luego estiró su dedo, que todavía estaba manchado con su propia sangre, y comenzó a dibujar rápidamente en el pergamino. Lo que dibujó no era una técnica de sellado ni una formación. En cambio, son diagramas increíblemente complejos de secuencias genéticas y estructuras celulares, llenos de hélices, redes y flujos de energía. Hugo, de ahora en adelante, eres mi fuente de energía externa. Necesito que me suministres energía natural de forma continua y constante. Suiyue, necesito una solución electrolítica estéril de alta concentración. No una solución salina común, sino un líquido que pueda contener chakra de alta densidad. Ve y encuentra la manera. Tayuya, tu flauta. Quiero que uses ondas sonoras para construir un campo de fuerza en miniatura perfecto que pueda resonar con mis ojos. Dio una serie de órdenes, cada una aparentemente increíble pero con una autoridad innegable. Todos los miembros de Pandora quedaron atónitos. Observaron cómo este hombre, que acababa de recuperarse del borde de la muerte y necesitaba ayuda incluso para incorporarse, reaccionó en lugar de huir o prepararse para la batalla al enterarse de que un enemigo casi divino podía regresar en cualquier momento. En cambio, comenzó un nuevo experimento que parecía aún más descabellado que la lucha contra Paine. ¿Qué exactamente intentas crear? La voz de Ozuki Suigetsu tembló. Kimimaro no levantó la vista. Sus dedos trazaron el arco final del pergamino, conectando todo el complejo diagrama en un todo. El patrón de color rojo sangre era, de hecho, un diagrama anatómico detallado de un ojo. Nagato tiene sus 6 servidores distribuidos para ejecutar ese gigantesco sistema Rinnegan. Yo no. Levantó la cabeza. Sus ojos esmeralda brillaban intensamente bajo la tenue luz del fuego. Por lo tanto, solo puedo empezar replicando la aplicación más simple y esencial. Su dedo presionó fuertemente sobre el centro del diagrama, el área que representaba la función principal. Un órgano artificial que existe únicamente para lograr gravedad y repulsión. Capítulo 118 Creaciones prohibidas. El dibujo del ojo, dibujado con sangre, bajo la tenue luz del fuego parecía un ser vivo que respiraba. El sonido de Ozuki Suigetsu fue el primero en romper el silencio sepulcral de la cueva. Era un grito mezclado con miedo y absurdo. ¿Órganos artificiales? Para lograr esa monstruosa habilidad de succionar una montaña hacia el cielo. Kimimaro, te has vuelto loco. Kimimaro ignoró su pérdida de compostura. Ni siquiera tuvo fuerzas para girar la cabeza y mirar a Suigetsu. Su mirada permaneció fija en el pergamino, como si fuera el centro del universo. Corrige tu malentendido, Suigetsu dijo con la voz débil como una vela al viento, pero cada palabra era nítida y clara. No es un órgano, sino un generador de campo de biofuerza altamente especializado. Su función es única. Convertir el chakra de entrada en un fenómeno puramente físico. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que esta declaración, que trascendía el ámbito del ninjutsu, resonara en las mentes de todos. Imagina tu técnica de cañón de agua como si fuera una pistola de agua. Solo puedes rociar agua. Lo que voy a crear es una herramienta que pueda rociar el espacio mismo. Esta explicación no solo no logró disipar la confusión, sino que, de hecho, exacerbó el pánico. ¿Espacio a reacción? ¡Qué locura! La reacción de Tayuya fue más práctica. Apretó su flauta con fuerza, obligándose a analizar la situación con calma. El consumo de energía de esa cosa es astronómico. ¿Quién la proporcionará? La mirada de Kimimaro finalmente se apartó del pergamino y lentamente se posó en Hugo, quien permanecía en silencio junto a él como una montaña. La energía natural es el petróleo crudo más grande y primitivo del mundo. Luego levantó un dedo pálido y se golpeó el pecho. Y una forma de vida suficientemente poderosa es una refinería que transforma el petróleo crudo en gasolina de alto octanaje.
Nagato lo hizo con su cuerpo y el Gedo-mazo, aunque el método fue muy rudimentario. Sus palabras transmitían la calma y el desdén de un cirujano que juzgaba una operación mal realizada. El problema ahora es que no tenemos un motor lo suficientemente potente para manejar la producción de esta refinería. Forzar su instalación solo provocará un accidente y la pérdida de vidas. La mirada de Kimimaro recorrió a todos los presentes sin emoción alguna. De Suigetsu a Tayuya, luego a Uchiha y Monin Neji. Todos a quienes miraban sentían un escalofrío que les recorría la espalda y les subía hasta la coronilla. Comprendían claramente el significado de esa mirada. Estaba evaluando, seleccionando y buscando un contenedor adecuado. No, no me mires. Shuiyo licuó instintivamente la mitad de su cuerpo. Mi cuerpo no puede soportar este tormento. Sus cuerpos son demasiado completos, concluyó Kimimaro con calma, aliviando la ansiedad de todos, pero también planteando otra preocupación. Sus cadenas genéticas han formado un círculo perfecto. Cualquier modificación forzada desde el exterior provocará una violenta reacción de rechazo. Es demasiado ineficiente y demasiado arriesgado. Tosió violentamente y jugó rápidamente, canalizó una suave corriente de energía natural hacia él, lo que lo calmó. Necesito un lienzo en blanco. Una hoja de papel donde pueda dibujar desde cero. Jadeaba mientras daba órdenes a Uchiha y Mon. Traednos nuestro botín de guerra. ¿Botín de guerra? La multitud se miró entre sí, desconcertada por su significado. Uchiha Hinata parecía haber pensado en algo. Se dio la vuelta en silencio y se adentró en las profundidades de la cueva. Un momento después, regresó, arrastrando dos pergaminos enormes sellados con una técnica de sellado. Cuando el pergamino se desenrolló, revelando los dos cuerpos bien conservados en el interior, Tayuya fue la primera en sentir náuseas. Son de Idara y Sasori. El artista rubio tenía un enorme agujero en el pecho y le faltaban ambos brazos. El titiritero pelirrojo, en cambio, permaneció en la postura que adoptó cuando su núcleo fue destruido. Sus cuerpos, increíblemente, fueron recuperados. Kimimaro, ¿qué vas a hacer? La voz de Tayuya tembló. Kimimaro no respondió, sino que examinó a los dos antiguos enemigos con una mirada casi codiciosa. El mayor pecado original de este mundo es el desperdicio. Su voz recuperó algo de fuerza, transmitiendo una determinación innegable. Uno de ellos persigue el arte de la explosión instantánea, mientras que el otro persigue la belleza de muñecas eternamente inmutables. ¡Qué mentalidad tan estrecha, qué patético! Y les daré un significado completamente nuevo. Los convertiré en una parte funcional del todo, una piedra angular para presenciar el nacimiento de los milagros. Esta es una dimensión superior al arte que persiguieron durante toda su vida. Estas palabras silenciaron a todos los presentes. Al ver al hombre que necesitaba ayuda incluso para incorporarse, sintieron por primera vez un miedo que trascendía la fuerza. Un miedo llamado locura. Pueblo escondido bajo la lluvia, en lo alto de la torre. Nagato tosió un chorro de sangre, que salpicó el frío dispositivo de soporte vital que tenía debajo. El receptor de chakra se desprendió de su espalda con un penetrante sonido metálico. Nagato. Xiaonan apareció inmediatamente y sostuvo su cuerpo tembloroso. Estoy bien. Nagato apartó su mano, con su Rinnegan mirando fijamente la lluvia que caía fuera de la ventana, como si pudiera ver a través del tiempo y el espacio y contemplar la escena dentro de esa cueva. El dolor del fracaso hace tiempo que desapareció y fue reemplazado por una sensación de ardor sin precedentes. Eso no era ira, sino anhelo. Una máquina hermosa, defectuosa, ni siquiera hay un manual de reparación, las palabras de Kimimaro resonaban repetidamente en su mente como un hechizo. En todos estos años, era la primera vez que oía a alguien describir su orgulloso poder divino de esa manera. No es blasfemia, sino disección. Xiaonan dijo de repente. Existir. La próxima vez, cueste lo que cueste. Un fanatismo morboso se dibujó en el rostro de Nagato. Lo quiero vivo. Su cerebro, su conocimiento, su comprensión de las leyes de la vida, todo esto será la piedra angular para que Yaiko cree un nuevo mundo. Matarlo sería un desperdicio. Conan sintió un escalofrío al mirar a Nagato. Nunca la había visto poseer a alguien con un deseo tan fuerte. En las sombras, invisibles para ellos, un ser blanco, parecido a una planta, se fundió silenciosamente con la pared. La conciencia de Zetsu Negro se desbocaba. Kimimaro. El peso de esta variable ha superado la evaluación inicial. No solo representa una amenaza para el plan, sino que es más probable que se convierta en parte del plan.
Esta información debe ser comunicada a Obito inmediatamente. Aldea de Konoha, oficina de locaje. Tsunade golpeó su puño sobre el escritorio, cubriendo instantáneamente la sólida mesa de madera con grietas similares a telarañas. Dilo otra vez. Shizune tragó saliva con dificultad y señaló con un dedo tembloroso el pergamino de inteligencia de emergencia que tenía delante. Según la última información de los Anbu que acechan en la frontera del país del agua caliente, Pain, el líder de la organización Akatsuki, utilizó lo que parece ser una legendaria técnica de sellado super grande en el país del agua caliente. El objetivo es Kimimaro, de la antigua aldea de Otogakure, y su organización subordinada, Pandora. Un líder de escuadrón Anbu enmascarado se arrodilló y añadió. Antes de que se cortara la información, los Anbu observaron que la técnica de sellado se había roto por la fuerza y que el paisaje se había alterado permanentemente. Posteriormente, Paine se retiró. La organización Pandora sobrevivió. ¿Supervivencia? Tsunade volvió a sentarse lentamente en su silla, con el pecho agitado violentamente. El monstruo que una vez mató a Jiraiya, dolor de los 6 caminos. ¿Su ataque con toda su fuerza fue realmente contrarrestado? ¿Acaso fue un sujeto de experimentación abandonado por Orochimaru, quien debería haber muerto hace mucho tiempo? Este ya no es un simple caso de ninja rebelde. Transmitir mis órdenes. La voz de Tsunade se tornó inusualmente seria. Eleva inmediatamente el nivel de peligrosidad de Kimimaro a rango S. Cambia el objetivo de la misión de captura o eliminación a vigilancia de alto nivel. Hasta que no averigüemos exactamente qué poder posee, nadie podrá tener una confrontación directa con la organización Pandora. Una fuerza de terceros capaces de rivalizar con Paine. El tablero de ajedrez del mundo ninja ha sido completamente trastocado por culpa de este chico que debería haber muerto. Dentro de la cueva la luz se hacía cada vez más tenue. Los cadáveres de Deidara y Sasori fueron colocados uno al lado del otro sobre una losa de piedra plana. Con el apoyo de Jugó, Kimimaro se paró lentamente frente a la losa de piedra. Ignoró las reacciones de sus subordinados, ya era de miedo o de asco, y se concentró en su lienzo. Extendió su dedo índice derecho, y un pálido espolón óseo creció lentamente desde la punta del dedo, transformándose eventualmente en un bisturí tan delgado como el ala de una cigarra, brillando con una luz escalofriante. Su mirada se posó en las cuencas de los ojos vacíos y desorbitadas de Deidara. El arte que persigues es una explosión fugaz. La voz de Kimimaro resonó en la cueva, llevando el susurro de un creador a su creación. Entonces te concederé un par de ojos que podrán contemplar la eternidad. Tan pronto como terminó de hablar, el pálido bisturí de hueso se hundió con precisión y estabilidad. Capítulo 119 Reconstruyendo la vida. El bisturí de hueso pálido se hundió con precisión y estabilidad. No hubo salpicaduras de sangre, ni sonido de carne desgarrándose. En el momento en que la punta del cuchillo atravesó la cuenca vacía del ojo de Deidara, no cortó, sino sembró. Un chakra débil pero extremadamente agresivo fluyó a lo largo de las venas de la hoja de hueso y se inyectó en el tejido de carne y sangre sin vida. Vomitar y Tayuya ya no pudo contenerse. Se tapó la boca y corrió a un rincón de la cueva, donde empezó a sentir arcadas violentas. Ozuki Suigetsu estaba pálida como la muerte, su cuerpo temblaba incontrolablemente y le castañeteaban los dientes. Kimimaro permaneció ajeno a todo esto. Todo su ser estaba concentrado en esta operación sin precedentes. La espada de hueso no es solo una herramienta, sino una extensión de su cuerpo, ejecutora de su voluntad. El chakra inyectado no es energía ordinaria, sino células madre especialmente editadas que contienen su información genética. Estas células son una manada de lobos hambrientos. Una vez que entraron en el cuerpo de Deidara, devoraron frenéticamente el tejido necrótico circundante, descomponiéndolo en los nutrientes más primitivos, y luego comenzaron a multiplicarse y diferenciarse a un ritmo alarmante. ¿Estás loco? ¿Qué haces? Shuiyue finalmente logró formular una pregunta completa, con voz aguda y distorsionada. Le estoy dando una nueva vida. Kimimaro no giró la cabeza. Su mano izquierda dibujaba en el aire como si manipulara hilos invisibles. Sin embargo, no es el tipo de nueva vida que él entiende. Su hoja de hueso se toca levemente dentro de la cuenca del ojo de Deidara, cada movimiento preciso, guiando la dirección de crecimiento de los grupos de células. Su cuerpo es ahora un caldo de cultivo perfecto. Un contenedor biológico inerte con chakra explosivo residual. La explicación de Kimimaro fue escalofriantemente tranquila. Necesito esta característica. La esencia de la liberación explosiva es la fusión definitiva de las naturalezas de los chakras tierra y rayo.
Esta impronta genética de fusión es el mejor catalizador. Lo que está haciendo no es resucitar a Deidara, sino usar el cadáver de Deidara, junto con las características restantes de su límite de línea de sangre, para plantar un órgano completamente nuevo. Uchiha y Moni Yuganeji estaban un poco más lejos, su sorpresa no era menor que la de Suigetsu y Tayuya, pero su entrenamiento como ninjas los mantenía en silencio. El Byakugan de Neji ya estaba activado, y podía ver claramente un chakra que no pertenecía de Deidara, rebosante de una vitalidad dominante, construyendo frenéticamente una nueva y compleja estructura en la cabeza de Deidara. Esa estructura formaba un sistema de circulación de chakra en miniatura a una velocidad visible a simple vista. Es, parásito. No, se está reconstruyendo. El Rinnegan de Nagato convierte el chakra en atracción y repulsión. Este proceso requiere enormes cálculos y conversión de energía. La espada de hueso de Kimimaro se detuvo, y parecía bastante satisfecho con los resultados iniciales de la construcción. No necesito nada tan complicado. Solo necesito un emisor de una sola función. Un dispositivo biológico que pueda encender la enorme energía natural que proporciona Jugo a través del gen de liberación explosiva de Deidara y transformarla instantáneamente en un campo repulsivo puro. Levantó la cabeza y en su pálido rostro apareció el fervor de un investigador. Deidara perseguía el arte del momento, así que le di un órgano capaz de crear momentos. ¿No es este el mayor homenaje a su arte? Estas palabras silenciaron por completo a Suigetsu. No pudo rebatirlas, porque simplemente no las entendía. Solo sentí que Kimimaro, ante él, era más aterrador que cualquier monstruo que hubiera visto. En ese momento, algo se iluminó en las cuencas vacías de los ojos de Deidara. Aquello no era luz, sino un resplandor que se produce cuando la energía biológica se desborda. Todos contuvieron la respiración mientras miraban fijamente ese punto. Dentro de una masa enmarañada de carne y sangre recién formada, una esfera del tamaño de una nuez, cubierta de extraños patrones, latía levemente. Su superficie no era del rojo de la carne y la sangre, sino una mezcla del blanco pálido del hueso y el marrón grisáceo de la roca. En el centro de la esfera, un tenue arco eléctrico se relampagueaba. Es como un globo ocular vivo y deformado. Un órgano puramente funcional, nacido para cumplir alguna ley física. La primera etapa, la base del generador de campo de biofuerza, está completa, anunció Kimimaro, como si solo hubiera completado un trabajo trivial de carpintería. Retiró el bisturí de hueso, con el cuerpo ligeramente balanceándose. Jugo avanzó de inmediato y le transfirió energía natural aún más pura. Kimimaro respiró hondo, pero no descansó. Volvió la mirada hacia otro cadáver, el titiritero pelirrojo Sasori, cuyo núcleo permanecía intacto. El cuerpo de Deidara es un excelente suelo, pero en última instancia es un organismo con demasiadas limitaciones. Sus palabras una vez más pusieron el corazón de todos en la garganta. Y él y Kimimaro le dijo a Sasori, me dio una idea mejor. Un pionero que abandonó su frágil cuerpo y concentró su voluntad y poder en su núcleo. Aunque su tecnología era rudimentaria y se convirtió en una extraña marioneta, la dirección que tomó fue la correcta. Kimimaro caminó hacia el cadáver de Sasori tocando suavemente el núcleo cilíndrico con el carácter escorpión en el pecho de Sasori con su espada de hueso. La mayor debilidad de los organismos vivos radica en su baja eficiencia de conducción de energía y el límite superior de su resistencia estructural. La mecánica, por el contrario, compensa perfectamente este problema. Tayuya, usa tu energía espiritual para explorar la estructura sellada del núcleo. Suigetsu, usa tu técnica de transformación de agua para retirar todas las piezas mecánicas inútiles de la capa exterior del núcleo. Hinata, Neji, vigilen los alrededores. Kimimaro emitió una serie de órdenes, sin dejar espacio para que nadie pensara o objetara. ¿Qué intentas hacer ahora? La voz de Tayuya temblaba por las lágrimas. No entendía. ¿Acaso no era suficiente el estado miserable de Deidara? Fabricad motores, respondió Kimimaro concisa y clara. Se dio la vuelta y examinó a la multitud. Si lo que acabamos de crear en Deidara era un cañón capaz de disparar balas de repulsión, entonces ahora voy a usar el núcleo de Sasori como chasis para construir un biomotor lo suficientemente potente para esta arma, capaz de transportar y convertir eficientemente la energía natural. Un núcleo de movimiento perpetuo semibiológico y semimecánico. Después de terminar de hablar, toda la cueva cayó en un silencio sepulcral. Mitad biológica, mitad mecánica. ¿Un núcleo de movimiento perpetuo? La combinación de estas palabras superó por completa la comprensión de todos los ninjas presentes. Miraron a Kimimaro como si fuera un dios demonio descendiente de un mundo desconocido.
Kimimaro ignoró su silencio atónito y volvió a centrar su atención en el núcleo del escorpión. Análisis de viabilidad celular y comienza. Objetivo. Sasori de la arena roja, núcleo de regeneración. Resultados del análisis. Una fusión de chakras y almas altamente concentrada, con una capa externa de metal conductor de chakras y una capa interna de tejido biológico. La estructura presenta graves defectos, con una tasa de conversión de energía inferior al 17%, lo que indica un amplio margen de optimización. Esquema de optimización generador, en la mente de Kimimaro, un plano 100 veces más complejo que el diagrama del globo ocular que acababa de dibujar estaba tomando forma rápidamente. Quería transformar el núcleo de regeneración de Sasori en un Gedo-mazo en miniatura, un centro de poder que pudiera integrar perfectamente el chakra sabio de Jugo y suministrarlo de forma estable al generador de repulsión en el cuerpo de Deidara. La pistola de Deidara, el motor de Sasori y el combustible de Jugo. Un arma asesina de dioses compuesta por los cadáveres y el poder de 3 ninjas rebeldes de rango S. Este era el verdadero objetivo de Kimimaro. ¿Qué hacen ahí parados? Kimimaro alzó la voz levemente. Su estado de debilidad lo impacientaba un poco. Ejecuten las órdenes. El tiempo se acaba. Capítulo 120. El corazón de Escorpión. La resistencia de Tayuya y el miedo de Suigetsu demostraron ser absolutamente frágiles ante la fría orden de Kimimaro. Eso no fue una discusión ni tampoco una petición. Esta fue una declaración incuestionable desde lo más alto de la cadena alimentaria. La supervivencia es el mandato más fundamental, grabado en los genes de todos los seres vivos. Y en este momento, Kimimaro es su única garantía de supervivencia. Tayuya se mordió los labios pálidos, con el rostro casi desbordante de asco. Pero aún así cerró los ojos y formó sellos con las manos. Una energía espiritual invisible, como una sonda, perforó cuidadosamente el núcleo cilíndrico del pecho de Sasori. ¡Uah! En el momento en que la energía espiritual tocó el núcleo, Tayuya se estremeció violentamente y dejó escapar un doloroso gemido. Innumerables fragmentos de conciencia caótica, estridentes y venenosos explotan en su mente en un instante. Ese fue el eco persistente de Sasori de la arena roja. Era el odio de la genio titiritera por su propio cuerpo, su obsesión por el arte, su anhelo de eternidad, y el resentimiento y la ira que se sintió al ser derrotada por Kankuro y Chiyo. Estas complejas emociones, como una olla hirviente de caldo altamente tóxica, asaltaban frenéticamente su mundo mental. Cállate, filtra la basura emocional inútil. La voz de Kimimaro resonó en el momento justo, con la indiferencia de un anatomista. Lo que necesito es su diagrama estructural, no sus últimas palabras. Encuentra el tronco principal del circuito energético y los nudos de la técnica para sellar el alma. Sus palabras, desprovistas de emoción, fueron más efectivas que cualquier intento de tranquilizarla. Sacaron a Tayuya de su aprieto emocional, permitiéndole concentrarse en la misión. A pesar de sus náuseas, Tayuya comenzó a seguir instrucciones, luchando por filtrar el caótico mar de información en su mente. Del otro lado, Ozuki Suigetsu miró a Kimimaro, cuyo cuerpo había llegado a su límite de licuefacción y casi se estaba convirtiendo en un charco de agua sin forma fija. ¿De verdad quieres que toque esa cosa con mi cuerpo? Preguntó temblando. Kimimaro ni siquiera le dirigió una mirada. ¿O preferirías salir y hablar con Conan y Pain sobre la vida? Shuiyue inmediatamente cerró la boca. Suspiré con resignación y uno de sus brazos se transformó en un chorro de agua clara, lavando cuidadosamente las piezas mecánicas oxidadas e inútiles que conectaban el caparazón del escorpión. A medida que el agua fluía, el aceite, los escombros y la sangre seca se desprendían, revelando el núcleo metálico. Estaba cubierto de patrones intrincados y precisos, la culminación de la experiencia de toda la vida de Escorpión como título. Mientras ambos estaban en camino, Kimimaro ya había comenzado su verdadero trabajo. Su bisturí de hueso no cortó la resistente carcasa de metal. La punta de la hoja rozó ligeramente la superficie del núcleo, sin dejar rasguños, sino nuevos circuitos que brillaban con chakra. Sus movimientos eran tan rápidos que se deslumbraban, como un ingeniero modificando una placa de circuito de precisión. Objetivo. Núcleo de regeneración, Escorpión. Análisis estructural. Una combinación altamente concentrada de alma y chakra, con tejido biológico como núcleo y una capa exterior metálica que sirve como capa conductora y protectora. Diagnóstico del defecto. El modelo de conversión de energía es primitivo y contiene importantes residuos. El ancla del alma es inestable y vulnerable a los impactos mentales. La resistencia estructural depende de las defensas físicas externas y el núcleo interno es frágil.
En la mente de Kimimaro, innumerables flujos de datos pasaban rápidamente. Escorpión pensó que había alcanzado la eternidad, pero a los ojos de Kimimaro, no era más que un producto defectuoso de la versión 1.0. Un intento burdo de meter un alma en una lata de hierro. La verdadera eternidad no consiste en abandonar el cuerpo físico. En cambio, transforma el cuerpo físico en una forma que ni siquiera los dioses pueden destruir. Esquema de optimización activado, solución principal. Construir una matriz de conversión en miniatura del chakra sabio. Paso 1. Reconstruir la interfaz de entrada de energía. La hoja de hueso de Kimimaro se detuvo en un punto específico del núcleo, y una fibra de hueso más delgada que un cabello emergió de la punta de la hoja, perforando con precisión una ranura en la capa de metal del núcleo. Lo encontré. Este es el punto principal de entrada de chakra. Exclamó Tayuya casi al mismo tiempo. Su exploración mental y la manipulación física de Kimimaro estaban perfectamente sincronizadas en ese momento. Muy bien, respondió Kimimaro con calma. Ahora, usa tu energía espiritual para suprimir los restos del alma que hay en tu interior. Voy a empezar a modificar el hechizo subyacente. ¿Modificar? Es una técnica para sellar almas. Al más mínimo error, el contenido explotará y todos estaremos condenados. Gritó Tayuya. Entonces no dejemos que salga mal. La respuesta de Kimimaro fue simple y contundente. En la punta de su dedo, la fibra ósea comenzó a cambiar. Ya no era una simple sonda, sino que empezó a dividirse y proliferar, como las raíces de una planta, extendiéndose salvajemente por los circuitos originales del chakra dentro del núcleo. Estos meridianos óseos recién formados devoraron y descompusieron de manera dominante la estructura original de la técnica del escorpión, y luego la volvieron a tejer y reconstruir según el plano de la mente de Kimimaro. Se trata de un proceso de usurpación del lugar de otro. Un proceso de utilización de la información genética de Kimimaro para sobreescribir y reescribir la huella de vida de un escorpión. En la percepción mental de Tayuya, la frenética y caótica habitación, impregnada del estilo personal de Sasori, estaba siendo demolida a la fuerza. Las paredes, el suelo, el techo. Todo estaba siendo reemplazado por una fuerza fría, ordenada y absolutamente racional. El alma remanente de Escorpión dejó escapar un gemido silencioso, pero fue reprimido por la energía espiritual de Tayuya y finalmente fue completamente devorada por el hueso y los meridianos recién formados, convirtiéndose en alimento para la nueva estructura. Seisei está reorganizando y murmuró Tayuya para sí misma, su comprensión fue completamente anulada por la escena milagrosa ante sus ojos. Esto ya no está dentro del alcance del ninjutsu. Esto es creación. Se trata de crear un órgano completamente nuevo con funciones específicas encima de un cadáver. El tiempo pasaba segundo a segundo. La frente de Kimimaro estaba cubierta de finas gotas de sudor. Incluso él sintió la inmensa tensión de realizar una manipulación genética tan precisa. Jugó avanzó de inmediato, suministrándole continuamente energía natural aún más pura. Finalmente, Kimimaro dejó de moverse. Guardó el bisturí de hueso. Todos miraron el núcleo. Su apariencia no ha cambiado mucho, pero a través de esos huecos se puede ver claramente que su interior ha sido ocupado completamente por una roja de meridianos óseos pálidos y ligeramente brillantes. Ya no es un contenedor que sella las almas. Se convirtió en un corazón. Un corazón monstruoso puramente mecánico y biológico, nacido para convertir una enorme energía. Listo. Kimimaro exhaló una bocanada de aire viciado. La segunda etapa, la reconstrucción del biomotor, está completa. Extendió su mano izquierda, colocando la palma sobre el núcleo ahora completamente diferente. Jugó. Él gritó suavemente. Dame todo tu poder. Sin dudarlo, las runas de Jugó, parecidas a las de un sabio, brillaron intensamente al instante, y una enorme cantidad de energía natural, como un tsunami, surgió a través de su cuerpo hacia el cuerpo de Kimimaro, y luego a través de la palma de Kimimaro, se vertió frenéticamente en el nuevo corazón de Escorpión. Zumbido. Un zumbido profundo, casi inaudible, explotó de repente en la cueva. El núcleo cilíndrico que se encontraba en silencio de repente se sacudió violentamente. Inmediatamente después, el hueso pálido y los meridianos del interior se iluminaron instantáneamente. Flujos de energía pura y altamente condensada surgieron y circularon violentamente dentro de esos meridianos, para finalmente converger en el centro central. Todo el núcleo se transformó de un objeto frío y sin vida en una fuente de energía pulsante que irradiaba una presión aterradora. Cada uno de sus saltos causaba sutiles distorsiones en el espacio circundante.
Grietas como telarañas comenzaron a aparecer en las paredes de la cueva. Tayuya y Mizuki se vieron obligados a retirarse repetidamente por esta fuerza opresiva, sus rostros llenos de horror manifiesto. El Sharingan de Uchiha-Mon giró salvajemente, pero todo lo que podía ver era una masa caótica de chakra, una mezcla de características del modo sabio y Shikotsun-yaku, que era imposible de analizar. El Byakugan de Neji dolió aún más. A sus ojos, ya no era chakra, sino un pequeño sol que irradiaba luz y calor. El motor de biomecánica Scorpion Earth se ha iniciado correctamente. Eficiencia de conversión de energía actual. 93,7. Potencia de salida estable, lista para conectar a dispositivos externos en cualquier momento. Kimimaro finalmente reveló una sonrisa de satisfacción, del tipo que viene con ser un creador. Ignorando las reacciones horrorizadas de las personas detrás de él, se dio la vuelta y dirigió su mirada al cadáver silencioso de Deidara no muy lejos. Al segundo siguiente, levantó la otra mano libre. Un látigo de hueso, que brillaba con un brillo blanco puro, salió disparado de su palma en un instante, silbando mientras atravesaba el aire, y apuntó con precisión a las cuencas de los ojos huecas y modificadas de Deidara. El extremo del látigo de hueso se conectó perfectamente al generador de campo de biofuerza recién fabricado. Inmediatamente después, Kimimaro tocó el corazón de Escorpión, que estaba imbuido de una enorme energía, contra el otro extremo del látigo de hueso. Es como un interruptor que enciende un circuito. Dentro de la cuenca hueca del ojo de Deidara, en el centro de ese globo ocular deformado compuesto de carne y hueso recién formado, un campo repulsivo puro y destructivo se iluminó de repente. Capítulo 121. La caja de Pandora. Zumbido. Aquello no era sonido, sino una vibración física pura que accionaba directamente sobre los huesos y órganos internos de todos los presentes. Centrado en las cuencas de los ojos vacíos de Deidara, un campo de fuerza invisible y distorsionado explotó de repente. El polvo y la grava del suelo no fueron arrastrados por el viento, sino que fueron completamente repelidos en un instante, formando una depresión hemisférica perfectamente lisa con un radio de 3 metros. El aire se comprimió, emitiendo un agudo sonido desgarrador y formando una visible onda expansiva blanca que se extendió violentamente desde la cueva. ¡Ah! Antes de que Tayuya y Suigetsu pudieran reaccionar, fueron golpeados contra la pared por la violenta onda de choque, dejando escapar un doloroso gemido como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Mis ojos. Neji dejó escapar un grito desgarrador, cubriendo los ojos con las manos. 2 ríos de lágrimas sangrientas brotaban de entre sus dedos. En su visión del Byakugan, no era chakra, sino una singularidad de fuerza repulsiva que había surgido de la nada y se expandía descontroladamente. Intentó analizar su estructura, pero su visión fue destrozada por una información energética pura y violenta, y su sistema de meridianos sufrió una severa reacción. El Mangekyo Sharingan de Uchiha-Mon giraba descontroladamente, pero no podía capturar nada. No tenía trayectoria, ni advertencia, y era imposible copiarlo. El principio de funcionamiento de ese poder escapara por completo a su comprensión del ninjutsu y el chakra. Esto no es ninjutsu en absoluto. Este es un castigo divino. Solo Kimimaro permaneció inmóvil en el ojo de la tormenta. Su mano izquierda presionaba el palpitante corazón de Escorpión, mientras que su mano derecha extendía un látigo de hueso que canalizaba continuamente una energía aterradora hacia el cuerpo de Deidara. Percibía con claridad cada transformación de energía, cada pulso del campo de fuerza. El generador de campo de biofuerza ojo de Deidara se ha activado con éxito. El campo repulsivo es estable y la potencia de salida es controlable. Advertencia. La salida continua de alta potencia provocará daños estructurales irreversibles a la base, el cuerpo de Deidara. El flujo de datos en su mente se iba refrescando con calma. ¿Esto es, Shinra Tensei?, murmuró Kimimaro para sí mismo, con un dejo de escrutinio académico y desdén. No, es mucho más preciso que ese tosco juguete. Nagato solo obtuvo un resultado, mientras que yo reproduje su principio. Soltó su mano del corazón de Escorpión. El zumbido cesó abruptamente. El poder que podía distorsionar el espacio se desvaneció al instante, como si nunca hubiera existido. La cueva volvió a sumirse en un silencio sepulcral, con solo la respiración agitada de Tayuya y Suigetsu y los gemidos reprimidos de Neji. El cuerpo de Deidara yacía allí en silencio, el globo ocular deformado en su cuenca se atenuó, volviendo a una quietud sin vida. Monstruo, Suigetsu se deslizó por la pared, casi todo su cuerpo se convirtió en líquido. Miró a Kimimaro, con el miedo calando hasta los huesos. ¿Qué, crea?
Kimimaro envainó su látigo de hueso, se giró para mirar a sus subordinados, su rostro no mostraba ningún orgullo, solo la calma de un ingeniero que ha completado un trabajo. Es solo una herramienta. Él habló con calma. Una herramienta que puede convertir el chakra sabio en pura repulsión física. Puedes pensar en ella como un Shinra Tensei de potencia ajustable e instantánea que no requiere sellos manuales. Shinra Tensei. Estas 4 palabras hicieron que todos los que acababan de recuperar el aliento sintieran como si una mano invisible volviera a apretar sus corazones. El devastador ataque de los 6 caminos de Pain al destruir Konoha sigue siendo una pesadilla para todos en el mundo ninja. Y ahora, Kimimaro afirma haber creado una versión portátil. Es imposible. ¿Acaso no es ese un poder exclusivo de los dioses? Gritó Tayuya, incapaz de aceptarlo. ¿Dios? Kimimaro rió entre dientes, con una risa llena de deconstrucción y desprecio por la palabra. Tayuya, deja de lado tu pobre imaginación. No hay dioses en este mundo, solo seres que dominan métodos de conversión de energía más avanzados. Caminó hacia el cadáver de Deidara y pateó el cuerpo con la punta del pie. El Rinnegan de Nagato es básicamente un receptor que recibe señales del Gedomazo. En mi caso, creé un motor, un cañón y una fuente de energía independiente. Señaló el núcleo de Sasori, luego la cuenca del ojo de Deidara y finalmente miró a Jugo, que estaba pálido a su lado. El corazón de Sasori es el motor, el cuerpo de Deidara es el cañón del arma y el chakra sabio de Jugo es el combustible. Todo lo que hice ensamblar fue estas piezas de la manera más eficiente. Estas palabras silenciaron a todos los presentes. Finalmente comprendió que Kimimaro, ellos y todos los demás ninjas del mundo, no estaban al mismo nivel. Jugaban con el ninjutsu, hablaban de linajes y adoraban a dioses. Kimimaro, en cambio, jugaba con los genes, hablaba de física y diseccionaba a los dioses. Con esto la voz de Kimimaro lo sacó de su asombro. Pandora finalmente tendrá derecho a hablar con Akatsuki en igualdad de condiciones. Incluso si Nagato viene en persona, podemos hacerle un gran regalo. La garantía de supervivencia es la piedra angular de todas las acciones de Kimimaro. Sin una capacidad absoluta de autodefensa, cualquier plan es solo un castillo en el aire. Ahora, este prototipo del arma asesina de dioses es su escudo más poderoso. Sin embargo, lo que él quería nunca era solo la autoconservación. La mirada de Kimimaro recorrió la multitud y se dirigió hacia el exterior de la cueva. Esa dirección condujo al país del fuego, a Konoha. La defensa es solo para un mejor ataque. Nuestros pasos no pueden detenerse aquí. Se dio la vuelta y anunció una decisión que dejó a todos boquiabiertos una vez más. Empaca tus cosas, vamos a Konoha. ¿Qué? Suigetsu fue el primero en saltar. ¿Ir a Konoha? ¿Estás loco? Ahora somos ninjas rebeldes de rango S. A Tsunade le encantaría despellejarnos vivos. Así es, ya nos hemos convertido en enemigos de Konoha. Tayuya también objetó con vehemencia. Kimimaro ignoró su conmoción y en su lugar dirigió su mirada hacia Uchiha Imon. Y Michi, ¿cómo va mi acuerdo con el quinto Hokage? Uchiha Imon dio un paso al frente y respondió respetuosamente. Señor Kimimaro, todo salió bien. Konoha aceptó su propuesta. A cambio de la información que nos proporcionó sobre los 6 caminos del dolor y la solución para romper las técnicas de sellado, el proyecto del Instituto de Investigación Integral del Límite de Sangre ha recibido la aprobación de alto nivel. Hizo una pausa y luego continuó. El Instituto de Investigación está ubicado en la aldea de Konoha, y Konoha proporciona todas las instalaciones, el equipo y el personal de investigación básica. La propia Lady Tsunade es la directora honoraria, y usted, Imon levantó la cabeza y miró a Kimimaro con asombro. Serás el único asesor principal del instituto con la máxima autoridad. Esta noticia hizo que las protestas de Mizuki y Tayuya se detuvieran abruptamente. ¿Asesor principal? ¿Iré a una aldea hostil y me convertiré en asesor de un instituto de investigación de alto nivel? ¿Qué clase de fantasía es esa? Kimimaro no se sorprendió en absoluto por este resultado. Era plenamente consciente de la difícil situación de Tsunade. La amenaza de Pain, el misterio que rodeaba a Akatsuki y la falta de líderes capaces en Konoha la obligaban a buscar todas las fuentes de poder posibles. Y la ciencia de la vida que él había demostrado, mucho más allá de la comprensión de esta era precisamente el veneno que Tsunade no podía rechazar. Quería conocer los secretos de Pain, fortalecer el poder de combate de Konoha e incluso podría querer resucitar a ciertas personas. Por lo tanto, no le quedó más remedio que cooperar. Muy bien, asintió Kimimaro. Ya tenemos una identidad válida para entrar a Konoha.
Miró a Mizuki y Tayuya, quienes todavía no podían entender, y lo explicaron pacientemente. Konoha necesita mi tecnología y yo necesito los recursos de Konoha. ¿Recursos? Preguntó Shuiyue desconcertada. Los labios de Kimimaro se curvaron en una sonrisa fría. El Byakugan y el sello del pájaro enjaulado del clan Hyuga, las muestras del Sharingan dejadas por el clan Uchiha, las células del primero Kage e incluso las bases de investigación que Orochimaru dejó en Konoha, su voz era suave, pero provocó escalofríos en todos los presentes. Toda la aldea oculta de la hoja es un enorme tesoro genético sin explotar. Esos límites de linaje que consideran sagrados o malditos son, en mi opinión, solo líneas de código esperando ser optimizadas. Voy a Konoha, no a buscar refugio, sino a comprar bienes. Kimimaro abrió las manos y en las puntas de sus dedos se veían apenas unos pálidos espolones óseos que brillaban con un brillo peligroso pero atractivo. La caja de Pandora se abrirá en Konoha. Y yo personalmente editará una nueva era a la que me pertenece. Capítulo 122 Cebo engañoso. Kimimaro abrió las manos y en las puntas de sus dedos se veían apenas unos pálidos espolones óseos que brillaban con un brillo peligroso pero atractivo. La caja de Pandora se abrirá en Konoha. Y yo personalmente editará una nueva era a la que me pertenece. Tan pronto como terminó de hablar, Shuiyue fue el primero en perder los estribos, y prácticamente saltó arriba y abajo gritando. Me estás poniendo los pelos de punta. Te vas un suicida. Acabamos de terminar con los preparativos del funeral de Pain, y esa gente de Konoha solo quiere reducirnos a cenizas. Si regresas ahora, ¿no te estás metiendo en su línea de fuego? Así es. Tayuya se puso las manos en las caderas, con el rostro lleno de vehemente oposición. Esa vieja bruja de Tsunade no es fácil de convencer. Nos merecemos un puesto de rango S en la lista de buscados ahora mismo. Con nosotros ni siquiera somos suficientes para llenarle los dientes al Ambú de Konoha. Neji no habló, pero su cuerpo tenso y la sangre que le emanaba de los ojos lo decían todo. ¿Regresar a Konoha? Esa jaula familiar pero asfixiante. ¿Y ahora tenía que regresar como un consejero ninja rebelde? Era un drama absurdo. Kimimaro no mostró enojo ante la feroz reacción de sus subordinados. Simplemente se giró con calma, recorriéndolos con sus ojos verde oscuro como si estuviera viendo a un grupo de niños ruidosos. Tus miedos provienen de tu ignorancia. Su voz era muy suave, pero silenció instantáneamente el ruido dentro de la cueva. ¿Crees que Konoha es una entidad monolítica? Te equivocas. Es un jarrón de porcelana lleno de grietas, brillante por fuera, pero plagado de competencia, sospecha y decadencia por dentro. Un quinto Hokage acorralado por Akatsuki, una aldea plagada de facciones internas. Ese es el escenario que más necesito. El pensamiento de Kimimaro siempre estaba por delante de lo que podía comprender. Mientras todavía estaban calculando el equilibrio de poder entre los dos lados, Kimimaro ya estaba calculando la influencia del sentimiento público y la política. En ese momento, Kimimaro se detuvo un momento. Su extraordinaria percepción detectó una anomalía extremadamente tenue, pero innegable. Justo afuera de la cueva, docenas de señales de vida idénticas y tenues, como un hongo rastrero extendiéndose en un rincón húmedo, cubrían silenciosamente el bosque circundante. Esa no es una vida normal. No tienen latido, ni aliento, ni siquiera voluntad propia. Son más bien como plantas, trozos de carne forzados a crecer y rebosantes de vitalidad barata. Análisis de la estructura celular y completo muestra. Forma de vida vegetal desconocida. Composición. Réplica degradada de las células del primero Hokage, restos del chakra de la liberación Yin-Yang. Conclusión. Un arma biológica utilizada para reconocimiento e infiltración. Los flujos de datos pasaron por la mente de Kimimaro. Así es. El público ya ha entrado en silencio. Es ese genio tras bambalinas, ese tipo que se autodenomina la voluntad del mundo. Interesante. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Kimimaro. Había estado pensando en cómo entregar el mensaje de forma informal, pero ahora parecía que incluso podía evitar al cartero. Apartó la mirada de la entrada de la cueva, como si nada hubiera pasado. Se aclaró la garganta y continuó dando órdenes a sus hombres, pero esta vez, cada palabra que pronunciara se convertiría en una pieza del tablero, dirigida no solo a sus hombres, sino también al espía oculto. A partir de ahora implementaremos la primera fase del plan Eden. La voz de Kimimaro volvió a la normalidad. Mizuki, Tayuya, ustedes dos serán mis guardias personales y me acompañarán a Konoha. Su misión es demostrar la naturaleza rebelde de los ninjas rebeldes tanto como sea posible y atraer la atención de todos. ¿Eh?
¿Quieres que seamos objetivos? Shuiyue parecía molesta. Es una orden, dijo Kimimaro, sin dar cabida a discusión. Cuanto más se le dé a conocer, más fácil me resultará llevar a cabo mi siguiente paso. Luego, se volvió hacia Uchiaimon. Y Michi, te quedarás en el país del agua caliente y estarás a cargo del funcionamiento de la base de Pandora, además de servir de enlace entre Konoha y yo. Además, prepara un regalo para Tsunade. ¿Un regalo? Preguntó Firehei desconcertado. Así es, asintió Kimimaro. Recopila los datos preliminares de nuestro análisis sobre el sello maldito pájaro enjaulado del clan Hyuga. Recuerde, incluye 3 errores teóricos fatales en estos datos. Sobre todo en la parte sobre la combinación de energía espiritual y fórmula del sello maldito, para que parezca que nuestra investigación ha llegado a un punto muerto. Esta orden dejó atónitos a todos los presentes. ¿Por qué proporcionar información falsa deliberadamente? ¿No equivale eso a ayudar al enemigo? Kimimaro no explicó nada. Sabía que el fisgón recitaría las palabras textualmente. Ese era precisamente el efecto que buscaba. Quería que esos santurrones partieran de una comprensión errónea desde el principio. Quería que pensaran que, aunque había logrado algunos logros a nivel genético, todavía era un novato en el reino más profundo del alma y del espíritu. Además, enfatizó Kimimaro, asegurándose de que sus palabras pudieran escucharse claramente fuera de la cueva, difunde el mensaje de que mi principal propósito al ir a Konoha esta vez es buscar la cooperación con la familia principal Hyuga. Hizo una pausa por un momento y luego arrojó el cebo cuidadosamente preparado, del tipo que tentaría a cualquiera. Tomemos como ejemplo Mishi Kotsumyaku. Aunque es poderoso, su fusión con el chakra sabio provoca una enorme reacción de rechazo mental, y está a punto de descontrolarse. Necesito urgentemente usar el Byakugan más puro de la familia principal Hyuga para observar y estabilizar el flujo de energía en mi cuerpo y encontrar la manera de solucionar mis propios defectos. Estas palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma. Las protestas de Mizuki y Kayuya desaparecieron por completo, reemplazadas por una profunda sensación de confusión y preocupación. ¿El señor Kimimaro tiene un defecto tan fatal? Solo el cuerpo de Neji se sacudió violentamente. Levantó la vista bruscamente, con sus ojos inyectados en sangre fija en la figura de Kimimaro que se alejaba. Intentó encontrar el más mínimo cumplimiento de pretensión en esa calma, pero no lo logró. Las palabras de Kimimaro sonaban tan razonables. El pulso de hueso cadáver es el límite del linaje ofensivo más poderoso, mientras que el modo sabio es una potente amplificación de energía. Combinar ambos causará problemas, lo cual es totalmente coherente con el sentido común en el mundo ninja. Esta falla explica a la perfección por qué Kimimaro se atrevió a entrar en Konoha. Porque necesitaba los recursos de Konoha para salvarse. Esta es una explicación razonable que todos los enemigos pueden entender y están felices de ver. Fuera de la cueva, en el tronco de un gran árbol, emergió lentamente un patrón en espiral que parecía un rostro humano. Ya veo, la fusión del pulso óseo cadáver y la técnica del sabio tiene un defecto, necesita el Byakugan para estabilizarla, esta es una información importante. Los murmullos bajos y roncos del Zetsu negro resuenan por el bosque. Parece que este hombre llamado Kimimaro no es invencible después de todo. Está atado por la maldición de su linaje. Debemos comunicarles esta noticia a Obito y Nagato de inmediato. El rostro blanco desapareció dentro del tronco del árbol, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Dentro de la cueva, Kimimaro sintió que la señal de vida que lo sondeaba se había desvanecido por completo y que su corazón permanecía intacto. El cebo ya está echado. Ahora es el momento de ver qué pez pica. Danzo. Akatsuki. ¿O esos viejos que se esconden en las sombras de Konoha? A él no le importa. Porque desde el principio su objetivo no eran estos pequeños peces. Finalmente llamó su atención a Neji, una parte crucial del plan. Neji. Sí, respondió Neji inmediatamente. Después de que regresas a Konoha, no necesitas hacer nada ni compartir información con nadie. La voz de Kimimaro era tranquila y profunda. Solo tienes una misión. Caminó lentamente hacia la entrada de la cueva, bañado por la tenue luz que se filtraba a través de las grietas, haciendo que su silueta pareciera algo irreal. Usa tus ojos para ver con claridad. Kimimaro no se dio la vuelta, dejando atrás solo su espalda y una frase que envió escalofríos por la columna de Neji. Observa atentamente cómo esas raíces que están arraigadas bajo tierra en Konoha se pudrieron poco a poco desde la parte más profunda del suelo. Capítulo 123 Técnica del ojo artificial. Un escalofrío recorrió la columna de Neji, subiendo poco a poco por su cuello.
Sus ojos blancos, que rezumaban sangre constantemente, estaban fijos en la silueta de Kimimaro bañada por la tenue luz. ¿Putrefacción? Esta palabra, como un espolón envenenado, clavó la herida más profunda y dolorosa de su corazón. El clan Hyuga, la familia aclamada como el linaje más noble de Konoha, su estancamiento, decadencia y desesperación internas, ¿no era esto simplemente otra forma de podredumbre? La voz de Neji sonó seca. Quería preguntar algo, pero cualquier palabra le parecía débil e impotente en ese momento. Kimimaro no le dio la oportunidad de hacer más preguntas. Listo para partir. Dijo esto y tomó la iniciativa, saliendo de la cueva que había presenciado el nacimiento del prototipo del arma asesina de dioses y sembrado la semilla de la destrucción mundial. Mizuki y Tayuya intercambiaron una mirada. A pesar de sus muchas dudas, la actitud incuestionable de Kimimaro los obligó a reprimir sus emociones y a seguirlo rápidamente. Uchiha se acercó a Neji, le dio una palmadita en el hombro y le entregó un pequeño pergamino desellado. Esta es una medicina especial que puede aliviar temporalmente la fatiga visual. La voz de Imon era muy baja. Solo necesitas recordar lo que dijo Lord Kimimaro y luego presenciarlo con tus propios ojos. Neji aceptó el pergamino en silencio, tocando con las yemas de los dedos las frías runas. El frío pareció penetrarle el corazón, despejando sus pensamientos caóticos. Volvió a mirar hacia arriba la figura que se alejaba. Tal vez esta persona pueda verdaderamente romper las cadenas llamadas destino. Mientras tanto, en las profundidades de la aldea de Konoha se encuentra un lugar más frío y opresivo que cualquier prisión. Esta es la sede de la raíz. El aire estaba impregnado de un olor extraño a desinfectante mezclado con tierra. En la fría pared de piedra, la luz de la lámpara de chakra fue absorbida casi por completo por la oscuridad, iluminando solo una pequeña área. Danzo Shimura estaba sentado erguido en una silla de piedra, con su brazo derecho envuelto en capas de vendas, con solo un ojo expuesto, afilado como el de un halcón. Un ninja raíz que llevaba una máscara de tanuki se arrodilló sobre una rodilla, informando información que acababa de llegar a través de canales especiales. Según la información de Ouroboros, el objetivo, Kimimaro, experimentó un fuerte rechazo al chakra sabio tras su batalla contra Pain. Sukeke y Genkai, Shikotsunyaku, está a punto de descontrolarse. Ah. Danzo entrecerró ligeramente su único ojo, golpeando suavemente con los dedos el apoyabrazos, haciendo un sonido de tap, tap. Su propósito declarado al entrar en Konoha era establecer el Instituto de Investigación del Límite del Linaje, pero su verdadero objetivo era buscar la cooperación con la familia principal Hyuga, con la esperanza de usar el poder del Byakugan para observar y estabilizar la energía fuera de control dentro de él. La información era muy simple, casi exactamente la misma que Kimimaro había filtrado deliberadamente a Zetsu. Sin embargo, la información interpretada por diferentes personas puede ser muy diferente. El ninja raíz arrodillado en el suelo solo vio esto como una oportunidad para evaluar las debilidades del objetivo y encontrar una oportunidad para explotarlas. Pero en la mente de Danzo, estas palabras fueron rápidamente desmontadas y ensambladas nuevamente, bosquejando una imagen completamente diferente llena de una enorme amenaza. ¿Repulsión del chakra sabio? ¿Shikotsunyaku fuera de control? Esto indica que Kimimaro está intentando fusionar el límite de su linaje con un sistema de energía de nivel superior. ¿Buscando la cooperación de la familia principal Hyuga? ¿Usando el Byakugan? Esto no es en absoluto una simple observación. El Byakugan es uno de los 3 grandes dojutsu, y es descendiente directo de Kaguya Hime. Kimimaro, un forastero y remanente del clan Kaguya, intenta inmiscuirse en este dominio sagrado, y su propósito es obvio. Él no estaba tratando de salvarse a sí mismo. Él está creando. Una palabra aterradora explotó en la mente de Danzo, haciendo que su corazón se encogiera. Técnica de pupila artificial. Este loco quiere crear artificialmente un poder completamente nuevo que supere los linajes existentes analizando la información genética del Corpse Bone Pulse y el Byakugan. Esto ya no es un desafío, sino una subversión del orden existente en todo el mundo ninja. Es la más fundamental profanación de la teoría del linaje. La fuerza de la aldea reside en la herencia y la estabilidad de sus diversos clanes de sangre. El Sharingan de los Uchiha y el Byakugan de los Hyuga son tesoros sagrados transmitidos de generación en generación, la piedra angular de la perdurable fortaleza de Konoha. Estos pueden controlarse, trasplantarse e incluso robarse, pero jamás deben ser fabricados. Una vez que surja la tecnología para crear límites de linaje, la superioridad de los linajes desaparecerá. ¿Todos pueden convertirse en Uchiha? ¿Todos pueden convertirse en Hyuga?
Los cimientos de Konoha quedaron completamente sacudidos. ¡Qué arrogancia, qué blasfemia! Danzo escupió estas palabras con los dientes apretados, con una aterradora intención asesina brillando en su único ojo. Nunca permitiría que esas ideas heréticas que sacudieran los cimientos de la aldea se arraigaran y brotaran en Konoha. Kimimaro debe morir. Su tecnología debe ser quitada y sellada en la más profunda oscuridad, convirtiéndose en un arma que pertenece solo a las raíces. Transmite la orden. La voz de Danzo se volvió gélida. Envía al escuadrón Búho a vigilar a Kimimaro y su grupo las 24 horas, desde ahora. Necesito saber cada palabra que digan, cada persona con la que se encuentren y cada cosa que hagan. Sí. El ninja raíz ganó el orden y desapareció entre las sombras en un instante. Pero Danzo sintió que esto no era suficiente. Kimimaro logró derrotar a los 6 caminos del dolor, demostrando su insondable fuerza. Confiar únicamente en el poder de la raíz podría no ser suficiente para garantizar la victoria. Necesita un cuchillo más afilado. Un cuchillo que tampoco se puede ver a la luz del día, pero que es lo suficientemente poderoso. Danzo se levantó lentamente, caminó hacia una pared de piedra y formó varios sellos manuales extremadamente complejos. En la pared de piedra, una runa giratoria se iluminó y él canalizó su chakra hacia ella. Ouroboros, tengo un nuevo plan. Un plan que puede eliminar a Kimimaro de un plumazo y apoderarse de todos los resultados de su investigación. Su voz resonó en el espacio subterráneo vacío, lleno de conspiración y malicia. El viaje desde la Tierra del Agua Caliente hasta la frontera de la Tierra del Fuego es largo y tedioso. Tal como lo instruyó Kimimaro, Suigetsu y Tayuya interpretaron perfectamente el papel de ninja rebelde y rebelde. Oye. ¿Cuánto más vamos a caminar? Me voy a romper las piernas. Se quejó Shuiyue, trazando una larga línea mientras su hacha dejaba una larga marca en el suelo. Cállate, idiota. Si no hubieras insistido en provocar a esos cazarrecompensas ayer, ya estaríamos descansando en el pueblo de enfrente. Replicó Tayu sin ninguna cortesía, con las manos en las caderas, lista para empezar a maldecir en cualquier momento. Los dos discutieron ruidosamente durante todo el camino, atrayendo la atención de todos los comerciantes y peatones que pasaban. Kimimaro caminaba al frente, ajeno al bullicio que se oía a sus espaldas. Su ritmo no era ni rápido ni lento, manteniendo un ritmo constante. Sin embargo, en el mundo que él percibía, las cosas no eran tan pacíficas como parecían. Análisis de señales de vida, tipo 1. Clones vegetales, con fluctuaciones de chakra débiles, distribuidos en una radio de 300 metros a lo largo de la ruta, un total de 37. Conclusión. Unidad de reconocimiento de Zetsu, tipo 2. Formas de vida ninja estándar, con chakra oculto mediante una técnica secreta especial, latidos cardíacos y respiratorios altamente sincronizados, 4 individuos en total. Acechan a 500 metros de distancia, formando un círculo estándar en forma de diamante. Conclusión. Miembros de élite del Ambú de Konoha, probablemente pertenecientes a Raíz. El corazón de Kimima Gero permaneció completamente impasible. Se lanzó el cebo y ambos tipos de peces mordieron el anzuelo. Todo estaba bajo control. Definitivamente es una serpiente venenosa que acecha bajo la superficie del agua, esperando su oportunidad para atacar. La raíz de Danzo era un tiburón atraído por el olor de la sangre. Feroz, pero tonto. Incluso podía imaginar lo furioso que estaría Danzo después de recibir esa información falsa, y lo presuntuoso que sería. Una persona anticuada que considera el linaje como todo, nunca entenderá que la vida misma es un código que puede reescribirse continuamente. En ese momento aparecieron varias figuras al final del camino forestal que teníamos delante. Llevaban los chalecos típicos de Konoha y parecían cautelosos. El jonin de mediana edad que iba a la cabeza vio a Kimimaro y a su grupo y de inmediato extendió la mano para detenerlos. ¡Alto! Esta es la zona de seguridad especial de Konoha. Indiquen sus identidades y propósito. Uchiha dio un paso adelante, sacó un pergamino de su túnica y se lo entregó. Por orden del quinto Hokage, escolten al señor Kimimaro, el asesor principal del Instituto de Investigación del Límite de Linaje, de regreso a Konoha. El jonin tomó el pergamino con sospecha, lo desdobló y solo se relajó un poco después de confirmar el autógrafo de Tsunade y el sello del Hokage. Pero cuando miró a Kimimaro y a los dos hombres detrás de él, Suigetsu y Tayuya, con quienes claramente no se podía jugar, su cautela no disminuyó en lo más mínimo. Kimimaro, ese remanente del clan Kaguya, un ninja rebelde de Kirigakure. Un joven chunin de Konoha no pudo evitar susurrar, sus palabras llenas de hostilidad. Cállate.
El Jonin líder le siseó a su subordinado, pero sus acciones dejaron clara su postura. Le devolvió el pergamino a Imon, pero hizo un gesto de sígueme, mientras él y sus hombres rodeaban sutilmente a Kimimaro y a su grupo. Ya no se trata de escoltar, sino de detener. Justo cuando Suigetsu estaba a punto de atacar, Kimimaro la detuvo con una mirada tranquila. Kimimaro ignoró a los ninjas de Konoha que parecían estar enfrentando a un enemigo formidable. Su mirada pasó sobre ellos y aterrizó en el bosque distante que estaba bañado por la luz dorada del sol poniente. En su percepción, los 4 tiburones pertenecientes a Rod ya lo habían seguido en silencio. Al mismo tiempo, las esporas de las plantas también se propagaron más ampliamente. Una curva sutil y desapercibida apareció en la comisura de los labios de Kimimaro. Muy bien. Todos los actores están en su lugar y el escenario está preparado. Habló con calma, su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Vamos. El juego ha comenzado. Capítulo 124. Muerto. El juego ha comenzado. El comentario casual de Kimimaro tensó al instante los músculos de Jonin de Konoha que lideraba el equipo. Las venas de la mano que sujetaba la espada ninja se hincharon, casi aplastando la empuñadura. ¿Qué acabas de decir? La voz del Jonin era seca y cautelosa. ¿Estás amenazando a los ninjas de Konoha? Shuiyue colgó la espada decapitadora sobre su hombro y dejó escapar una mueca de desprecio. Oye, viejo, ¿estás sordo? Nuestro jefe habla solo, ¿a ti qué te importa? Cállate, Suigetsu maldijo Tayuya, irritado. Es una pérdida de tiempo decir tonterías con estos don nadie que ni siquiera conoce la situación. Tú. El joven Chunin estaba completamente furioso, desenvainando instantáneamente su kunai y adoptando una postura de ataque. El aire estaba impregnado de olor a pólvora y un conflicto sangriento parecía inminente. Sin embargo, Kimimaro no hizo ningún movimiento innecesario. Simplemente seguí caminando. Su actitud tranquila, casi indiferente, ejercía una presión invisible que hacía que la atmósfera tensa pareciera ridícula.